institucionales y por tanto el individuo sea presa facilísima de todo lo que es el constructivismo social, que son esas ideologías de género, esas ideologías varias ahora en boga, y acabe siendo, en definitiva, al final, presa del Estado, presa del poder. Frente a ello, sí la sociedad debe estar organizada. Yo me parece que esto está en el fondo de Hayek, por lo tanto no se puede reducir a Hayek a la conferencia porque no soy conservador, y entendida toda su obra política, me parece que es mi lectura, esta es mi lectura, lo reconozco, hay un liberal conservador, o al menos hay un diálogo muy fructífero con este mundo conservador burkeano, en el que él se reconoce por otro lado. Burke es otro clash, es un Whig, padre del conservadurismo. Tal cual que sí. No, es que, bueno, de hecho, que ahora que José María citaba a Scruton, el libro de José María Contreras es exacto. José María es otro. Francisco Contreras. Catedrático de Filosofía del Derecho en Sevilla y número 5 en la candidatura de Vox al Parlamento Europeo. Yo creo que el Parlamento Europeo ganará con el eurodiputado Contreras. Lo perderemos como académico, pero lo ganaremos como eurodiputado. Y el libro de Contreras, ¿no? Y solo quería añadir de que una persona en su momento tan radical o tan, digamos, bohemio como fue Benjamin Franklin te reconoce que sin bondades morales y sin instituciones, digamos, de tipo conservador que te garanticen, digamos, unas condiciones de fertilidad, de tener un terreno fértil, la flor de la libertad es imposible que florezca. Y esto te lo dice una persona que tuvo una vida muy disipada y demás, en cambio, y te reconoce perfectamente y coincido con lo que decía José María, además de que si la palabra liberal no tiene el mismo sentido en Europa que en Estados Unidos, con la palabra conservador sucede lo mismo. Aquí. Bueno, ¿se oye? No, creo que no. Bueno, da igual, no de pie. Uno de los últimos premios Nobel, Richard Thaler, dicen una de las cosas que dicen que rediscuye a Hayek por el hecho de que no se puede prever el comportamiento de las personas. No podemos evitar que un hombre cobre el día 1 y se lo gaste el día 10 o el día 6, o que entre un gobierno nuevo y aumente la deuda pues X%. Entonces eso, bueno, entra un poco en lo que es la posibilidad de planificar la economía o la complejidad de ella. Y quería saber qué opináis sobre ello. A ver, es muy buena pregunta. Yo creo que justamente citas a un pensador que ahora me sabe mal que se grabe, porque esto a veces hablas con más libertad sin que te graben, pero da igual. Pero la verdad es que Thaler a mí me parece un bluff. De todos los que son la economía del comportamiento, para mí es el más flojo. La conjura de los necios se vuelve a cumplir y es al más flojo al que le dan el Nobel. Pero la verdad es que el error de Thaler, que es difícil de entender, pero a ver si soy capaz de resumirlo, es: Thaler quiere sustituir al Homo economicus, que es tratar, lo que os decía, a la persona como un agregado, y lo único que hace él en su arrogancia es pensarse que, llevando a cabo toda una serie de ejercicios experimentales que tienen su valor si los aplicamos a lo micro, como conocimiento personal, de decir, oye, son experimentos de repetición en donde sabemos que de manera estructural el cerebro presenta, o parece que hay evidencias de que presenta, sesgos que se repiten, pero que no son los mismos, porque son experimentos que están plagados de excepcionalidades, controlados, con outliers, limpiados ellos para que los experimentos les queden más bonitos, pero que tienen un valor, pero tienen un valor micro. Y el problema de Thaler, también de Sustein, en aquel libro tan famoso que es el de Natch, es pensarse que, conociendo este nuevo Homo Psychologicus, podemos seguir controlando la economía top-down con los nuevos conocimientos, con lo cual para mí es como pensarse que gracias al ordenador la economía planificada se puede llevar a cabo, porque como podemos computar más y más datos, no, lo que decía yo del método, es que lo que falla es el método. Thaler es un colectivista desde el punto de vista del método económico y es, digamos, no liga con la tradición hayekiana o de Popper, ¿no? de individualismo metodológico. Por eso me parece muy peligroso. El bueno, porque la obra yo creo que tiene mucho valor, de todos los descubrimientos que han hecho, es más, para mí, Kahneman y Dan Ariely, que es menos conocido pero más
más interesante, pero precisamente porque conocen los límites de los experimentos que están llevando a cabo. Sustein y Thaler, el miedo que da es que les ha gustado mucho el poder, y la prueba es que ambos han sido asesores del gobierno Obama y han intentado hacer cosas y aplicar cosas del ámbito de la micro en la macro. No sé si... Hola. A ver, yo sí quería incidir en el tema de la fatal arrogancia, donde Hayek habla del tema de cómo se evoluciona desde sociedades tribales o colectivistas hacia sociedades, digamos, abiertas y libres, ¿no? Pero creo que él no incide suficientemente en esa obra, en que no es un proceso lineal, digamos, que no va siempre en una dirección, sino que también puede involucionar. O sea, no es solo una evolución, sino una involución. Entonces, hablando sobre el tema del marco institucional, quiero recordar que se va a publicar un libro que se llama La tradición de libertad, que lo va a publicar Dalmacio Negro con el Centro Diego de Covarrubias. Creo que es el día 13 cuando lo van a... El día 13 en el Centro Riojano, ¿vale? Y él está empezando a utilizar esa terminología que ha salido en el seminario de doctorado de Dalmacio Negro, a hablar de tradición de libertad en lugar de liberalismo, porque consideramos que el liberalismo está contaminado por muchas corrientes que surgieron en el siglo XIX, ¿no? No solo surge en el XIX el comunismo, el socialismo, digamos, marxista, ¿no? O luego los gérmenes del nazismo y de estas ideologías socialistas y totalitarias, sino también se está contaminando por otras pseudoideologías que él llama, como el femimarxismo o el animalismo y esta serie. Y entonces parece que vale cualquier cosa con tal de que promueva una supuesta libertad, ¿no? Entonces quería preguntar sobre el concepto de la evolución o involución y la necesidad de difundir esas ideas entre los decision makers de cada país, porque el problema es que la batalla la estamos perdiendo. Quiero decir, el tamaño del Estado era de un 50% en derecho a legislación y libertad, cuando habla él en la Inglaterra de esa época, y seguimos igual. Y él, cuando publica Camino de Servidumbre, también estaba preocupado por cómo las élites estaban digamos, eran filonazis en algunas de las conversaciones que él mantenía allí en Londres. Y pues no sé, digamos que muchas veces se repiten, ¿no?, esos esquemas, ¿no?, sobre todo el tema del tamaño del Estado, que no baja, ¿no? Luego estamos perdiendo la batalla. Sí, o sea, efectivamente, más o menos está donde está. Lo que pasa es que no sé, no lo había pensado, estás ahí provocando, digamos, que ahora improvise más que ideas, ocurrencias, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podemos hablar solo del tamaño del Estado en términos cuantitativos, donde la conclusión sería, quizás se redujo un poco luego, o tenemos que introducir criterios también cualitativos de qué hace el Estado, y que no es tan mensurable en términos de PIB? ¿Qué hace el Estado? Piensa en educación, en políticas públicas, o qué hace institucionalmente. Ahora hay más arbitraje que antes, y por tanto se descarga más a los jueces. Yo creo que ahí hay mucho por hacer, es decir, es más difícil cuantificar estos aspectos. No sé, yo creo que en esto tampoco, o sea, la conclusión es ambivalente. El Estado ha crecido, y esto Hayek lo tiene claro, el Estado va creciendo, asume nuevas funciones, pero al mismo tiempo hace mal las funciones que tiene que hacer. Y ahí te da la seguridad, y ahí es la reflexión de qué ha de hacer el Estado para un liberal. Y esta reflexión enlaza con lo primero que tú decías, que es que no hay un proceso lineal, que hay involuciones, o mejor dicho aún, que las circunstancias condicionan esta respuesta. Si antes veíamos en los años 90, fruto, digamos, si queréis, paradigmáticamente de la caída del muro de Berlín, una ansia de libertad, y digamos, en el debate ideológico está muy claro que hay que ganar espacios de libertad y que el Estado ha de retroceder.
Ahora me temo que la ciudadanía hoy tiene deseos, tiene hasta, si queréis, necesidad de protección. Y esto hay que leerlo bien, porque si leemos una necesidad de protección del Estado como una necesidad de protección económica, de seguridad económica, estaríamos hablando otra vez de necesidad de welfare state, de Estado social. Yo creo que esto sería una lectura muy reduccionista, porque esto me parece que sería aplicar a las necesidades de hoy soluciones de ayer. Pero en cambio, la gente, la ciudadanía necesita protección porque se encuentra aislada, esa sociedad atomizada, esos individuos atomizados y tal. Y entonces la cuestión es cómo se ofrecen a la población red de seguridades, de protección. Y ahí yo creo que hay otro diálogo con el mundo conservador que salía antes, que es lo que en una conferencia que ya no está, porque él pidió que se quitara, el vídeo que teníamos en el Club Tocqueville de la conferencia que dio aquí en Barcelona el gran jurista Joseph Weiler, donde hablaba de una trilogía liberal, decía la sacrosanta trilogía liberal, Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales, y hablaba de su inseparabilidad. Pero al mismo tiempo decía, hay una trilogía, decía profana, pero yo creo que la traducción es proscrita, que es la cara oculta de la luna, decía identidad, nación y religión. Entonces, claro, esto, su mensaje era, o se trata bien esto, o se tiene en cuenta esto que está en, no sé, en lo más profundo del ser humano, o por el contrario lo utilizarán los populistas y de ahí saldrá, en lugar del patriotismo, el nacionalismo, el fundamentalismo religioso. Él no hablaba de religión como confesionalismo, hablaba de religión como la idea de deberes, la idea de bien común y tal. Entonces ahí yo creo que se abre, y ahora el último libro de Fukuyama, por ejemplo, la de Identidad, va en esta línea. O desde una posición republicana, Biroli va en esta línea. O sea, ahí hay una cierta recuperación de qué es lo que une, qué es lo que integra, esas solidaridades, estas lealtades básicas. Claro, si esto lo ha de hacer el Estado, por esta vía, es un mensaje ambivalente. Hay un profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona que publicó hace 3-4 años un libro que es El Estado Garante. El Estado ya no es el Estado que ofrece servicios, el Estado social, es el Estado que garantiza esta red de seguridades, porque la persona necesita unas seguridades y se las garantiza el Estado. Esto ya es un paso, que viniendo de uno de administrativo ya es muy importante, porque ya no es el Estado que lo hace todo, sino que se garantiza estas protecciones. El paso adelante es si estas protecciones, si estas lealtades profundas, si todo esto, ¿quién lo ha de garantizar? Y quizás la respuesta ha de ser, de acuerdo con esa tradición liberal que decíamos, la de garantizar la propia sociedad, la de garantizar las redes sociales, las redes de sociedad, de iglesias, de hacer sociedad civil como estáis haciendo vosotros, como hacemos en el Club Tocqueville, y me parece que de ahí sí que pueden salir ideas, por ejemplo, que ahora en el conservadurismo liberal americano, Yuval, en el American Enterprise, el propio, el que era el director que estuvo aquí, el Brooks, van un poco en esta línea, ¿no? Ir rescatando espacios. Yo me parece que tiene que ir por aquí, en la lectura actual, y ser impasible, o sea, dar la espalda a esos deseos o estas necesidades que tiene la sociedad de vínculo, me parece que sería una lectura que no sería coherente con ese liberalismo clásico en el que las instituciones sociales y políticas tienen tanto peso. Hacemos la última, si os parece, y ya... Creo que no funciona. Me oís igual. Yo estudio Derecho y Ciencias Políticas, y mi pregunta ya más dirigida el ONET, y mi pregunta ya dirigida más a Josep María. Desde la Revolución Francesa nació un nacionalismo que estaba basado en la idea de ciudadanos, no de súbdito, donde se garantizaban las libertades más individuales por sobre, digamos, de los colectivos que venían pues del antiguo régimen. Entonces, me he dado cuenta que en las últimas décadas
sabes que desde la sociología se resume todo en construcción social. Desde las últimas décadas el Estado se ha dedicado a tenernos más en colectivos, controlados, por ejemplo, que todas las mujeres tienen que pensar de esta manera, todos los que tienen piel negra pues tienen que votar y pensar de esta manera, y esto ha ido pues recortándonos libertades como individuos. Y además tenemos un florecimiento nuevo de los nacionalismos romanticistas de carácter más volkisch, como está pasando en Cataluña y como ahora está pasando con la reacción en España también por el tema de Cataluña. Entonces, ¿qué crees que podemos hacer los liberales delante de esto, cuando digamos que nuestro espacio cada vez se está cerrando más y donde nuestras ideas cada vez se escuchan menos, porque la gente se está dejando llevar por este colectivismo, digamos, ¿no? Nada más. Pues estudiar, o sea, mirar la Revolución Americana y mirar Inglaterra. Francia la miramos demasiado, ellos están encantados de que les miremos. ¿Y la España del siglo XVI-XVII? Bueno, a eso voy, aquí quiero llegar. O sea, Francia, claro que hay semillas interesantes y hay gérmenes de la primera parte de la Revolución Francesa que están ahí, pero la tradición, porque además ya no es un destello, que pudo haber en algunos en Francia, no, es que en la tradición británica es una tradición de siglos, y es que la Revolución Americana, con todo, ha dado también sus resultados durante ya un periodo largo. La Constitución es de 1787 y ha habido una continuidad constitucional. Esto es lo primero, mirar a los ejemplos, a las experiencias anglosajonas, porque el equilibrio entre libertad y, digamos, autoridad, o si queréis más, entre la idea de poder, de decisión, de democracia si queréis, y de control del poder, de limitación del poder, me parece que se resuelve mejor, porque respeta más, porque da más valor a la idea de la garantía de la libertad, a la idea del control del poder. Y el ejemplo de Estados Unidos ahora, incluso más que el de Gran Bretaña, es interesante. Porque en este mundo que decíamos antes del populismo, y tú hablabas, como reacción frente a esa fragmentación de identidades, cuando hablábamos antes de las identidades grandes, las identidades nacionales, europeas, es justamente lo contrario de estas microidentidades aisladas y tal igual, ¿no? En este contexto, el populismo puede arraigar más en contextos europeos, porque al final fallan los equilibrios de poder y los límites al poder, que incluso en Estados Unidos, donde hay un elemento populista en Trump, pero en cambio los límites que establece el federalismo con un doble orden, los límites que establece la existencia de un poder judicial independiente de verdad, con un tribunal supremo, todo esto, los límites que hay entre Estado y sociedad, creyéndose la sociedad formada por individuos y por organizaciones sociales fuertes. Todo esto, al final, ha sido el mejor antídoto o el que ha limitado más los posibles excesos que tenía este. Por tanto, yo creo que ahí tal. Y esto efectivamente enlaza con la Escuela de Salamanca. Hay que también leer a la Escuela de Salamanca. Y ahora tengo un estudiante de doctorado que está haciendo una tesis sobre la aportación constitucional de la Escuela de Salamanca y su relación con el constitucionalismo liberal democrático. Y esta es otra vía que hay que explorar y hay que ver ahí con los cambios que ha habido, porque al final, en aquel momento, nosotros hemos dado un paso adelante en las democracias liberales. En aquel momento, fijaros, ¿por qué se teoriza el tiranicidio? Que es una limitación al poder, extrema. Y ahí los jesuitas y dominicos, es decir, los teólogos son muy inteligentes porque van buscando razones, momentos donde estará justificado esto. Es decir, hay lo mismo, el príncipe que quiere ocupar todo el poder, y hay cómo se le va limitando. Y en última instancia, cuando ya no hay más remedio, el derecho de resistencia que puede llegar a esto. Hoy esto, la democracia liberal esto lo supera, y Popper lo vio muy claramente. Dice, al final la democracia es la alternancia del poder sin derramamiento de sangre, ya que no haga falta que se apuñale, que se acabe con el tirano, sino que lo podamos despedir democráticamente cada 4 años ejerciendo el voto. Y esto es una buena lección, ¿no? Hay un avance,
la idea es la misma, hay que limitar el poder también del demócrata, también del gobernante demócrata. Y ahí están las instituciones de la libertad. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Bueno, oye, pues muchas gracias a todos. Seguimos con la mañana. Muchísimas gracias, José María. La verdad que, y Luis, espectacular. El vídeo está grabado, estará en YouTube en breve. O sea que, y no lo sacaremos. Oye, yo os invito a que sigáis, él lo ha dicho antes, el Club Top.